¿para qué? Para que tú cambies, para que tú hagas lo que yo creo que es correcto, para que tú respetes mis derechos. Ese es el primer grupo. Pero hay otro grupo. No para tumbar el gobierno. No, ese es otro grupo. Entonces, el otro grupo, este protesta para que el gobierno cambie. Pero hay otro grupo que protesta para cambiar el gobierno. Ese es otro grupo. Eso no es lo mismo. No es lo mismo que yo presione, proteste y trabaje políticamente para presionar que el país avance y que tú respondas, cambies, mejores y además respetes a un grupo que protesta para cambiarte. Bueno, porque sí, ¿cuál es el objetivo final de un grupo que va a protestar para que tú cambies? Claro. O bueno, una negociación, un diálogo. Claro. ¿Qué quiero yo? ¿Qué me imagino como un triunfo espectacular de la presión opositora exitosa? Bueno, primero que el gobierno reconozca que tiene un modelo económico inadecuado y que tiene que cambiar para resolver los problemas críticos del país que nos ubica en el plano del país con mayor inflación en el mundo o con graves problemas. O sea, no tiene sentido una revolución. Supón que somos revolucionarios. Supón que yo soy revolucionario. O sea, bueno, para mí no puede tener sentido una revolución donde no hay papel toalé. O sea, una revolución donde yo tengo que jalar mecate para conseguir leche para mis hijos. Eso no puede ser el objetivo de una revolución. Entonces, tenemos que buscar los cambios para que resuelvan ese problema. Es decir, y ahí está la presión que busca eso. Como también necesitamos un Consejo Nacional Electoral que no es que sea 3-2 o 4-1 o lo que tú quieras, o 5-0, no. Tú necesitas un Consejo Nacional Electoral serio. O sea, tú necesitas un Consejo Nacional Electoral que no es una cuenta de goles entre Brasil e Italia. No. Tú necesitas una gente, digamos, que está ahí para arbitrar de manera justa un proceso electoral, como debe ser también el Tribunal Supremo de Justicia. No es pero un Consejo Nacional Electoral que hay que respetar también, porque si ese Consejo reconoce que tú has triunfado en un determinado estado y resulta que en otro estado tú cuestionas ese funcionamiento porque no has ganado, eso no puede. Yo, por ejemplo, escribí un artículo explícito donde yo decía quién ganó en San Diego y quién ganó en San Cristóbal. Es decir, resulta que yo vi en las redes sociales a un grupo muy radical diciendo que había triunfado la guarimba. No. En San Diego y en San Cristóbal no triunfó la guarimba, triunfó el voto. Es decir, lo que tú celebraste como oposición en San Diego y en San Cristóbal fue que la población se puso brava de que el gobierno tomara una decisión contra los alcaldes que ellos habían elegido, por cualquiera que sea la razón, y se manifiesta incluso votando más de lo que había votado antes. ¿Eso qué es? Una expresión. Y esa expresión, por cierto, la recogió el Consejo Nacional Electoral. El mismo Consejo Nacional Electoral. Pero, de nuevo, más allá yo ni siquiera estoy haciendo una crítica del resultado, estoy hablando de los temas perceptuales. Es decir, tú necesitas como país un árbitro en el que confía en los actores. Porque tú puedes ser buenísimo, pero si yo no confío en ti y yo soy una de las partes, el juego no es completo. Ahora, todo eso que tú dices, yo lo comparto, ¿no? Y creo que ese tiene que ser uno de los objetivos centrales del diálogo. Claro. Porque lo otro es aceptar la consigna Maduro vete ya. Entonces esa, que es el segundo grupo que busca un cambio de gobierno. O sea, mira, toda la oposición conceptualmente va a buscar un cambio de gobierno. Y eso es legítimo. Porque cuando yo voy a votar en contra de ti, que estás en el gobierno, estoy buscando cambiarte. Pero la forma es clave en democracia. Y la forma de buscar un cambio de gobierno sin pasar por GO, que es básicamente una elección, esa no funciona. Es decir, y ahí está un tema clave. Es decir, cuando tú te planteas una salida y tú no me explicas cómo es que es eso, es decir, ahí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema de la salida, más allá de que tú tengas razón en muchos de tus argumentos, tú puedes tener toda la razón del mundo en las cosas, en el deseo de ese cambio. Pero si tú me dices que la salida no es electoral, entonces tú me tienes que explicar cómo es la salida. Yo, por ejemplo, he oído algunos argumentos de algunos dirigentes del ala más dura de la oposición que te van a decir, así como estoy criticando, y absolutamente concreto al gobierno en 1000 cosas, también voy a criticar este planteamiento cuando te dicen, no, es que la salida es la renuncia al presidente. Y bueno, ve acá, ¿tú tienes derecho a pedirle la renuncia al presidente? Claro.
¿Quién dijo que no? Es decir, ¿por qué yo no puedo? Yo te puedo pedir la renuncia aquí. Mira, José Vicente, renuncia de Televen. ¿Cuál es lo ilegal? Ahora, ese derecho constitucional que yo tengo de pedirte la renuncia es el mismo que tienes tú de tirarme una trompetilla y decirme no. Y eso fue lo que Maduro hizo. O sea, ya le pidieron la renuncia a Maduro, ya Maduro dijo que no, se cumplieron los 2 pasos constitucionales, ¿y ahora qué viene? O sea, entonces tú dices, no, la renuncia. Bueno, tú me estás planteando entonces un tema más complejo que terminó en unas protestas de calle que se convirtieron en algunas de ellas en protestas radicales, como las guarimbas, que, primero, clarito, fractura a la oposición. O sea, va en contra de tu propio objetivo. Porque por supuesto que lo va a fracturar, porque hay unas personas, que además son mayoría, dentro de la oposición, que sienten que esto tiene que ser un juego democrático. Y el juego, no, que yo no quiero decir que en un momento determinado, una protesta, incluso radical, no sea democrática. Yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo, que soy un contrario a las guarimbas y que además mostré la data concreta, no solamente perceptual, 77% de la población rechaza las barricadas, rechaza las guarimbas, a pesar de que 65% acepta y promueve una protesta pacífica. Es decir, la mayoría rechaza la guarimba. Yo, por ejemplo, te diría que cuando tú no permites que los estudiantes salgan de la Universidad Central a la Fiscalía y le metes completo digamos, a la Guardia Nacional para que no pueda salir de la universidad, o sea, en ese momento, si tú le impides su manifestación pacífica, entonces ahí se convierte en un segundo elemento, que es que tú estás violentando mi derecho a la protesta pacífica. Entonces, si tú violentas mi derecho a la protesta pacífica, tú me estás estimulando a la violencia o a la protesta radical. Entonces, ambas partes tienen que entrar en razón. Es decir, tú no puedes evitar, primero, tú no puedes buscar un cambio de gobierno sin pasar por construir una mayoría y llevar un proceso electoral y presionar. Y en verdad, supón que el gobierno tiene en efecto, y yo creo que lo tiene, una ventaja electoral, porque sí tiene ventajas institucionales, y sí tiene plata, y sí usa recursos, y el gobierno sí tiene cadenas nacionales que le dan una posición de ventaja en el proceso electoral. Pero bueno, entonces plantéate tu lucha, ¿cómo? Bueno, yo tengo que ser tan grande como para que eso no me impida ganar una elección. Que sea justo o injusto, no importa, te estoy planteando que esa es una vía. Yo, por ejemplo, coloco sobre la mesa ahorita un tema para mí muy importante. Si nosotros chequeamos la popularidad del presidente Maduro en este mismo momento, la popularidad de Maduro en este momento... Quiero preguntar eso, tú eres encuestador y encuestadólogo, ¿no? Justamente, ¿cuál es la tendencia de la opinión? ¿Qué tenemos? Bueno, tú preguntaste tendencia y yo empecé hablando de popularidad. Las dos cosas son importantísimas en la política. ¿Cuál es la tendencia? Negativa del presidente Maduro. O sea, el presidente Maduro ha perdido entre 10 y 13 puntos porcentuales desde el mes de noviembre. El mes de noviembre, después de todos los eventos, lo que comúnmente llamamos el Dacazo, Maduro logra recuperar terrenos, va a una elección municipal, gana la elección municipal con más de 10 puntos porcentuales y estaba en una posición bastante favorable. En los primeros meses del año 2014, el presidente Maduro se deteriora en términos de conexión popular y pasa de 50.4% en abril a 37%, son 13 puntos menos. En mayo, el presidente Maduro recupera un par de puntos, está en 39, alrededor de 40%, 39, 40% en el mes de mayo. ¿Qué te dice eso? Bueno, que la tendencia es una tendencia que le están diciendo a Maduro, mira, tienes un problema. ¿Y por qué tienes un problema? Bueno, ¿cómo no va a tener un problema con 60% de inflación? ¿Cómo no va a tener un problema con la magnitud del desabastecimiento? La gente te está diciendo, no me está resolviendo mis problemas y empieza a ponerse bravo. Pero es un 40% que revela una solidez muy grande. Ahí viene entonces, por eso decía, la pregunta de tendencia, la respuesta es negativa. Ahora, a la que yo coloco sobre la mesa, que es, ¿cuál es la popularidad de Maduro? La popularidad de Maduro es 40. ¿Qué significa 40? Bueno, 40 es la popularidad de Obama en los Estados Unidos. Es más, Ollanta Humala tiene 22% y están gobernando y tienen instituciones y controlan su proceso. 40% para la crisis que tenemos sigue siendo muy elevado. Es un presidente todavía, desde el punto de vista de soporte popular, muy sólido. Y alguien que se plantea, vamos a pedirle la renuncia, está pidiendo la renuncia a un presidente con 40% de soporte popular. Bueno, te va a decir que no,